¿Por dónde entró el cólera a Bolivia? Nada. Pero él se encerraba pues en su oficina, no salía para nada. Pero tiene que salir a comer. Pero imagínate, todo un médico va a estar comiendo fuera en plena epidemia. No creo. ¿Por qué se enfermaba? Pues se fue ayer. ¿Por qué crees? ¿Nada? Teorías. ¿Por qué se ha enfermado? Ya, pues comida contaminada, ¿pero dónde ha comido? ¿Tú crees que va a comer fuera en semejante epidemia? Que a mí me dicen como médico, prohibido comer cosas fuera de tu casa. Yo estoy enseñando eso. Prohibido comer nada crudo, todo cocido. Lavarse las manos. Todo un director de un hospital comería, no creo. Yo creo que tenía mucho cuidado. ¿Pero por qué se enfermó? ¿Nada? ¿Cómo reconocen a un paciente que tiene cólera? Vamos. Vamos, muchachos. ¿Qué es la cólera? ¿Cómo que es? ¿Qué es históricamente? ¿Es una? No me estás diciendo quién lo provoca. ¿Qué es el cólera? Buena pregunta. Es una enfermedad, infecto, contagiosa, de tipo bacteriano, que generalmente lo conseguimos cuando consumimos alimentos contaminados. La vía más lógica para que haya cólera es el agua contaminada. El vibrión o Cholerae, ¿no? Bacteria gram negativa, con una capacidad invasiva increíble. De las veces son los que puedo identificar si es cólera. Claro. Pero ¿cómo son las características? Puede ser la veces tanto blanca, puede ser roja, marrón. Uy, no crees. Las heces de cólera son blancas, Ya, ¿qué más? como agua de arroz. Ya, ¿qué más? Sin color. Ahí está. El paciente no presenta fiebre. Ya. Es una gran infección con deposiciones líquidas abundantes más vómitos. Las deposiciones pueden ser de 15 a 20 en un día. Hay gran pérdida de sodio, potasio y electrolitos, tanto por vómito como por la diarrea. Las características que son las heces son de color blanco, sin olor, no tienen olor, para nada. Y otra característica, como es bacteriano, debería de haber. ¿Qué debería de haber si es una bacteria? Fiebre, pero este no tiene fiebre.
Es una enfermedad bacteriana que no tiene fiebre. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a encontrar aparte de la diarrea? Va a haber una deshidratación. Si hay deshidratación, ¿cómo voy a reconocer yo la deshidratación? Vamos. Deshidratación de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿No? A ver, vamos, porcentaje. Grado 1, 2.5. ¿Cuánto? 2.5 al 5%. ¿De qué? El grado. ¿De qué? Ah, el peso perdido. ¿Cómo? El peso perdido. Peso perdido, 2.5 a 5%. ¿Este? Primer grado. Ya, pero segundo grado. 5 a 10. Del 5 a 10% de su peso corporal. Tercero, 10 a 15. de 10 a 15% de su peso corporal. Se pierde. Tratamiento, ¿qué le voy a hacer? Este es el que me interesa. Tratamiento hospitalizado por vía endovenosa. ¿Qué le voy a dar? Agüita de arroz, agüita de coco. ¿Qué suero le voy a dar? No le voy a poner un suero fisiológico, puede traer, imposible. Si le pongo un suero fisiológico o más. Entonces hay que darle electrolitos. ¿Y qué suero es el más utilizado en Bolivia? ¿Qué se llama? Ringer. Ahora, el Ringer es de dos tipos. El Ringer normal y el Ringer lactato. Mucho cuidado. ¿No? ¿Qué tendrá el Ringer lactato? Para que sea diferente al Ringer normal. El Ringer tiene sodio, tiene potasio, tiene calcio, tiene cloro. Pero ¿qué más tiene? No. Darle glucosa a un paciente que está con deshidratación de tercer grado me lo mata. Me lo mata. Así entra mejor el suelo. ¿Ah? Así entra mejor el suelo. No, para hacer el líquido de la sangre. Pero ya pues métanle al señor Google. Es bien importante esto. Cuidado que le estén dando Ringer lactato. ¿Qué más tiene? Eso se da después o dependiendo de qué. ¿Qué tengo que ver para dar el Ringer lactato? Algo tiene que ver para decidir qué le voy a dar. ¿Nada? Dice que el lactato de Ringer tiene lactato de sodio, potasio y calcio. ¿Y qué más? No parece nada. Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio y lactato de sodio. ¿Y para qué hay que darle el lactato? ¿Cuándo voy a dar? ¿Qué produce la deshidratación? Fisiología. Acidosis. Ácido. ¿Y para eso qué vas a hacer? Hay que darle lactato para evitar que nuestro cuerpo entre en acidosis. pH normal de la célula, ¿entre cuánto y cuánto está? La célula no puede aguantar si su pH baja a 6.9, menos de eso y es la muerte. No puede subir más de 7.3. Si sube eso, la célula se muere. Y si se muere la célula, ¿qué va a pasar? Mira, escrito dónde. A la muerte. A la muerte. Volando te va. ¿Ya? Bueno. Ya. Ahora,
4 es la muerte. Entonces, para eso tenemos mecanismos de tampón. ¿Ya han llevado a la fisiología? El Brighton dice que es otro bajo el pH. ¿Cuánto? Que el normal es 7.4, sale de 7.45 está mal, y si baja de 7.35 está mal. 7.2 según dicen los libros, 7.4 máximo y 6.9 mínimo, hasta donde la célula puede soportar. Todavía, menos de eso o más de aquello, ya la célula se muere. Tenemos un margen, hay un margen. ¿Ya? Mecanismo de tampón. Tenemos harto. Si no fuera el mecanismo de tampón, el simple hecho de consumir una comida demasiado ácida, ya se nos subiría pues, los hidrogeniones. ¿Ya han llevado pH? Hace tiempo. Pero que ya. Mecanismo de tampón. ¿Qué cosa tengo yo que me defienda? A ver, ¿qué es el pH? Definición. Muchachos, yo les voy a exprimir todo ahora hasta fin de año. La concentración de los riñones. Algo falta ahí, ¿qué falta? Dice la definición, el pH es la concentración negativa del lugar. Ya, sistemas de tampón, ¿cuántos tenemos? Hay de primera, de segunda y de tercera. ¿Quién es el primero que evita que nuestro sistema o la sangre se acidifique? Nada. Primera línea de defensa, tampón contra los hidrogeniones. Nada. ¿Qué es el bicarbonato? Estaba pensando que ese tampón se refiere a tampón, ¿verdad? Los amortiguadores. Amortiguadores. El primero es los glóbulos rojos. Segundo, las proteínas. Tercero, los riñones. Cuarto, la respiración. Ahí eliminamos todo. El bicarbonato es el que nos va a decidir y definir cómo va a funcionar nuestro cuerpo. Bueno. A ver, empezaremos con esto. Después vamos a ver. Esto es interesante en el sentido de que todas las enfermedades que murieron en Bolivia esa enfermedad lo vamos a ver. De las enfermedades que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, vamos a empezar por la época precolombina. Por las pocas fuentes que se tienen sobre la época precolombina, la mayor parte de información viene de escritos españoles. Se sabe de algunas enfermedades que habían aquejado a nuestros antepasados, como por ejemplo la osteoporosis craneal simétrica y la osteomalacía, otros como la UTA y la fiebre de Oroya, enfermedad caracterizada por la hinchazón en la base de la nariz. ¿Qué enfermedades son esas? La puta. Leishmaniasis. ¿Has visto a un paciente con leishmaniasis? Su característica, ¿qué es? Aquí en Santa Cruz es endémico. ¿Dónde? Bailas, bailón, por el lado del kilómetro
un mosquito, un flebótomo, ¿no ve? Que vive a orillas de los ríos, especialmente del río Grande. En Pailón es muy frecuente. ¿Cómo reconocen a un paciente que tiene leishmania, también llamada lepra blanca? Así también se llama. Ya lo vamos a ver. Fiebre de oroya, no sé. Sí, lo estoy escuchando. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué es osteomalacia? ¿Qué es osteomalacia? ¿O qué es la osteoporosis? Degradación de hueso. Oh, yo estaba pasando de largo. Uy, no puede ser. ¿Nada? La osteoporosis dice que es una enfermedad que debilita los huesos, volviéndolos frágiles y más propensos a fracturarse, a menudo sin presentar síntomas iniciales. ¿Y la osteoporosis? Esa es la osteoporosis. Es la osteoporosis, la osteomalacia. ¿Su mamá ahorita está con osteoporosis o con osteomalacia? ¿Seguro? Seguro. La mayoría de las mujeres en Bolivia tienen este problema después de la menopausia. La osteomalacia es una enfermedad que afecta al hueso y se caracteriza porque este se encuentra desmineralizado. La causa más frecuente es el déficit de vitamina D. Cuando la osteomalacia afecta a niños se denomina raquitismo. Ya está. Hay otra enfermedad de este problema. No me puedo acordar su nombre. Osteopenia imperfecta. Se llama así. A ver, vamos a ver. Son los niños de cristal. Muy distinto y diferente. ¿Han debido de ver algún video en una película? Algo? No es frecuente, pero Eso es lo que se fracturan por tocarse. cuando están caminando no hace fractura. Hay una película, esa es la de que trabaja el Bruce Willis, Ya, que es fragmentado. la osteopenia imperfecta. ¿Cómo se llama ese doctor? Los niños de cristal. A ver, vamos a encontrar alguna imagen. Creo que se llama Freeman. Aquí está. Estas características tienen. La causa es de tipo eléctrico. ¿No? Repito. Miren esto, por ejemplo, cómo se fractura. El hecho de caminar ya se fractura. La mayoría son por deficiencia de calcio y vitamina D. Bueno, ya, seguiremos. No sé qué será la fiebre de oroya. Me intriga esta tontería. A ver, vamos a ver. Por ahí tiene oroya. Por ahí tiene otro nombre. Enfermedad de Carrión.
Ya, vamos. Después lo voy a ver. Elige la. Estaba viendo que elige la viruela peruana. ¿Cómo? Viruela peruana. Ah, esa es. Es causada por un mosquito o una mosca. Sí, estaba viendo y a ver, no voy a analizar. No sabía de eso. Bueno, seguimos, muchachos. Cantidad de calcio que tienen que tomar ustedes, comer, tomar, beber, no sé. ¿Qué cantidad de calcio uno necesita cada día? Nada. Un gramo, ¿a cuánto equivale? A tomar un litro de leche cada día. ¿Toma leche? No toma leche, ¿eh? ¿Por qué no toman? Yo estoy en 1.3, 1.4. Aquí yo tengo mate y aquí tengo leche. Ya. Terminaremos, muchachos. Vamos. Algunas investigaciones modernas incluso hablan de la presencia de sífilis en la región. Sin embargo, no hay registros de verdaderas epidemias. Descarga. ¿Qué es la sífilis? A ver, otra vez. Uy, no me diga yo he pasado todavía eso. ¿O voy a volver? Eso pues, y ustedes ya lo han visto esto. Algunos dicen ETS, otros dicen ITS. Ay, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Ya? Gonorrea, sífilis. BPH. ¿Qué más? Hay una enfermedad, dos enfermedades que el hombre es portador. No tiene ningún síntoma el hombre, no le hace nada, pero cuando se acuesta con la mujer y está enfermo, la mujer va a pagar todo. ¿La clamidia? No. Estoy pensando en herpes o hepatitis. Ya, vamos, herpes. También la hepatitis. Sí, la hepatitis B, C. Herpes. ¿Otro? Ya, pero ¿qué es eso pues? Es un virus. Ya. Ese es el que más transmite al hombre. Por eso ustedes mujeres, la promiscuidad sexual, mucha gente está con cáncer ¿de qué? De cuello uterino. ¿Por qué? ¿Por qué estamos encontrando cáncer a los 20, 25 años? Cáncer de cuello uterino. Por este motivo. Otro. Ya lo veo. Sabe, no sé qué sabe. Tricomonas o trichomonas. Trichomonas vaginales. Esa es otra. Ya. Bueno. Uy. El épico juego de acción online War Thunder y alégrate el día con emocionantes batallas. No eso. Con la llegada de los españoles tendremos las primeras epidemias que diezman a gran parte de la población americana. Los primeros cronistas españoles reportan entre las epidemias más importantes en la región andina durante el siglo XVI a las viruelas, el sarampión, el tifus, la peste neumónica, el catarro, la influenza, las paperas, etc. Afectando al mismísimo Inca, la defunción del Inca Huayna Cápac en 1525 a causa de la viruela
es la primera muerte confirmada a raíz de la enfermedad europea en la región andina. El número exacto de muertes no fue registrado, ya que no se podía cuantificar si las causas de los desechos eran por enfermedad o por trabajo excesivo. El cronista soldado Ciesa de León escribió en su crónica del Perú que esta enfermedad mató alrededor de unas 100.000 personas. El cambio de la colonia a la nueva República Boliviana no produce grandes cambios en cuanto a la estructura estatal. La tos y la misma viruela y las fiebres arrebatan prematuramente la vida de un número considerable de niños y adultos en los valles y yucas. No existía alcantarillado en ninguna ciudad ni población grande, y el pozo era la fuente de abastecimiento de agua domiciliaria, así como los manantiales para el abastecimiento público y los aljibes que guardaban el agua de la lluvia en las poblaciones orientales. Los cuadros de enfermedades hídricas eran frecuentes y fatales. Como vemos, las condiciones de salubridad no eran de las mejores, y eso va a producir que entre el siglo XIX y el siglo XX se vayan produciendo más epidemias. La viruela ya era epidémica desde tiempos coloniales, como hemos visto, y se presentaba inesperadamente en cualquier tiempo y en cualquier parte del territorio. La viruela en esta época y en las siguientes aparece con gran magnitud y con una letalidad extrema. Se encuentra muy poca información sobre los estragos que hacía la viruela. Entre 1888 y 1889, Mario Cuellar calculaba la letalidad en 50%, opinando que en el resto del país era mucho mayor. Conocido en la época como chucho terciana o fiebre terciana, según las regiones, se conocen una serie de órdenes y disposiciones relacionadas a la protección del árbol de la quina, de cuya corteza se extraía la quinina, remedio milagroso que, a excepción de otros países, en Bolivia se podía disponer en abundancia. Es cierto que los siglos después, a principios de 1920, los registros oficiales establecen que en el pueblo cochabambino de Villa de la Taboada, rebautizado hoy como Misque, sobrevivieron de un brote de malaria solo 750 de sus 3.000 habitantes. En la guerra del Chaco, el paludismo fue otro enemigo de las tropas bolivianas. El brote fue desastroso y se calculaba que el 70% de los soldados murió con paludismo, y no como resultado del enfrentamiento bélico con Paraguay. Eso no fue todo. Los sobrevivientes que retornaron a sus hogares expandieron las fiebres y Bolivia llegó a un nivel de desastre nacional. En 1941 se atendieron 81.000 pacientes infectados, pero no existe registro del número de muertes. Tuberculosis. Según Néstor Villazón Morales, en septiembre de 1912 dice: consultando las páginas de la historia médica de mi país, y muy especialmente del Departamento de La Paz, he obtenido la firme convicción que hasta el año de 1880 la bacilosis era desconocida. A partir de los años de 1876 y 1877 se empezaron a observar los primeros casos de tuberculosis indígena. Con un carácter de extraordinaria gravedad, la tuberculosis ha manifestado particular predilección por la raza indígena, en la que se ha presentado con mayor frecuencia que en la blanca o mestiza. Fiebre amarilla, conocida también como tifus icteroide o vómito negro. En 1856, una crónica de la época daba cuenta sobre una epidemia destructiva de fiebre amarilla que se había apoderado de las provincias Comasurios y la de Caja de La Paz. Esta epidemia desde hace 5 años recurría a las costas occidentales de nuestro país. Entre las estimaciones se calculaba aproximadamente hasta 20.000 fallecidos en las 3 provincias. Otro brote de la epidemia de fiebre amarilla se va a vivir en Vila Vida en 1899, que causó 620 muertes en una población de 3.000 habitantes. Disentería. La disentería ha sido la enfermedad más endémica después del paludismo. En el Chaco hizo enormes estragos entre los combatientes, difundiéndose en todo el ejército. Se ha dicho y confirmado por médicos y militares que asistieron a la guerra que la disentería, el paludismo, la vitaminosis y la rinitis tuberculosa han matado más que las balas enemigas. La gripe española. Posterior a la Primera Guerra Mundial, toda Europa se vio afectada por el azote de una de las pandemias más duras de la historia, la gripe española. Los muertos se pueden contar por millones. Entre 1919 y 1920 murieron contagiadas unas 100.000 personas en Bolivia, que para entonces tenía una población de 1.7 millones de habitantes. Esta epidemia se ensañaba sobre todo con los niños menores de 2 años. Chagas. Fue identificada en Bolivia por Salvador Marza en 1937, al haber comprobado la infestación de triatoma en Ilupala y en otros lugares del departamento de La Paz, así como en Tupiza y Villazón,
en Sucre y Camargo en Chuquisaca, y en Quillacollo y la capital de Cochabamba, en la ciudad de Santa Cruz, en el Palmar y en Tarija. Con todos estos resultados, Massa llegó a la conclusión de que la enfermedad del Chagas estaba realmente difundida en la mayor parte del territorio nacional. Peste bubónica. La primera epidemia confirmada es la de Pacaya, en la provincia Arce del departamento de Tarija, en los primeros días de enero de 1921. Fiebre hemorrágica boliviana. Desde 1958 llegaban noticias de que en algunas poblaciones del Beni se habían presentado casos de una enfermedad desconocida produciendo muchas muertes. El informe sobre el brote epidémico que se presentó en el bienio de junio de 1960 a septiembre de 1961 dice que atacó a 198 personas, de las cuales 128 se recuperaron. Poliomielitis. En 1970 aparece un brote de 111 casos, de los cuales 81 pertenecen a Cochabamba. Entre 1974 y 1977 se registraron en el país 6 epidemias. Entre 1979 y 1980 se registró la más grande epidemia de la historia del país, en la que se registraron 433 casos que afectaron a grandes poblaciones concentradas del país y sobre todo en Cochabamba. Sarampión. Los años que presentaron mayor incidencia de casos fueron 1972 y 1977, con 8.315 y 8.194 casos respectivamente. El cólera es una enfermedad provocada por la bacteria Vibrio cholerae. La deshidratación es a través de diarreas, que es su principal característica. La epidemia del cólera asoló Europa en 1834, habiendo fallecido en París, Londres y Berlín 102.551 enfermos. La peste de 1878. Aunque en varios libros de historia figura como peste, según algunas investigaciones basándose en los síntomas, se habría tratado más bien del cólera, producto de las malas cosechas y de la mala higiene. Dato interesante, estamos en el año de 1878. El Estado decidió el cobro del impuesto de los 10 centavos y por consiguiente el inicio de la Guerra del Pacífico un año después. Cochabamba fue la ciudad más afectada. Según Augusto Guzmán, en invierno de 1878, entre los meses de mayo, junio y julio, solamente fallecen 1.237 personas. En enero de 1879, verano, mueren en la ciudad 504 personas, de las cuales 115 sucumben en las calles sin auxilio. En los 2 años trágicos, la ciudad pierde 5.444 vidas. En 1880 se siente el alivio de una mortalidad que baja a 779 defunciones. Después de muchos años apareció en América con un foco inicial en el Perú, la presencia del cólera fue reconocida en Bolivia. A fines de 1991 en la ciudad de La Paz. Desde mayo, por 4 meses, se presentaron casos aislados en las localidades de Río Abajo, La Paz y El Alto. Al final del año de 1991 se habían sucedido 206 casos con 12 muertes, según el informe de la Dirección General de Epidemiología. En la primera semana de 1992, el cólera se presentó de manera explosiva en Cochabamba y sus provincias, alcanzando pronto a Tarija y Santa Cruz. En total, entonces, se confirmaron 137 casos, de los cuales 11 fueron letales. El dengue es una enfermedad infecciosa aguda viral transmitida por los mosquitos del género Aedes. Hoy afecta a la mayor parte de los países de Asia y América Latina, según la Organización Mundial de la Salud. El dengue se presentó en 2 brotes epidémicos en la ciudad de Santa Cruz entre enero de 1931 y febrero de 1932. En 1996, Bolivia otra vez tuvo que enfrentar una amenaza en salud que sigue vigente hasta hoy, el dengue. Aquel año se confirmaron 54 casos según información del Ministerio de Salud. Según la memoria de los miembros del Ministerio de Salud, entre 1996 y 2011 se reportaron alrededor de 24.000 casos, afectando a 136 personas fallecidas. La gripe AH1N1 llegó al país en mayo del 2009 con el denominativo de gripe porcina. Desde entonces hasta el 2011 se registraron 4.054 casos en el territorio nacional. Se comprobó que las complicaciones pueden darse en pacientes que además padecen otras enfermedades. Chikungunya. Desde los años 90 hasta el día de hoy, tenemos un ciclo de enfermedades llamadas importadas. Esta enfermedad se transmite a través de la picadura de un mosquito y se expresa en una contracción dolorosa del cuerpo. Cinco años de carrera universitaria para sentirse atrapado, agotado y mal remunerado. Uno de los primeros ejemplos que vamos a encontrar en la historia sobre la cuarentena es el del gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz. Obviamente esta cuarentena
es muy diferente a la cuarentena que vivimos el día de hoy. Establecía el Puerto de la Mar una Junta de Sanidad reglamentando su estructura y que se ocupara de la cuarentena. El reglamento determinaba los casos en que debía tomarse esta medida. La peste bubónica, la fiebre amarilla y el cólera eran las enfermedades más temidas. Clasificaba las patentes de ingreso de las embarcaciones en limpias, rosadas, sospechosas y sucias, según el tiempo de arribo de los barcos desde el lugar donde fueron atacados por alguna enfermedad contagiosa. Las embarcaciones calificadas de sucias debían anclar en un paraje separado de tierra y azotamiento, someterse a la desinfección con cloruro de cal. Los pasajeros debían permanecer en sus camarotes durante 7 días y si alguno fallecía, la cuarentena comenzaba nuevamente desde el día en que ocurrió la defunción. Pero el Estado no solamente se encarga de hacer cuarentenas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las ciudades se van a ir modernizando, sobre todo por el discurso de las élites gobernantes en ese entonces. Vamos a tener agua potable por un lado y también vamos a tener la instalación del alcantarillado. Cada epidemia hizo que mejoraran los sistemas de seguridad, o por lo menos tomemos más importancia de higiene. Zenón D'Alence, médico militar, varias veces munícipe, en su propuesta de la reforma sanitaria, bajo el lema Salus Populi Supreme Ley, nos hace conocer algunos puntos de vista sobre la higiene y la salubridad pública. La observancia de los preceptos de la higiene pública está natural y necesariamente a cargo de los gobiernos de la administración pública, de las autoridades subalternas o locales de sus agentes. Así que el higienista público debe dirigir siempre sus conceptos a la autoridad. El gobierno de un país debe obviar y en su caso destruir todas las causas generales y locales de insalubridad pública. Facilitar a los individuos enfermos todos los auxilios necesarios para que pudieran remediar su estado, cuidando de que haya el suficiente número de médicos y farmacéuticos aprobados, prohibiendo y castigando con serenidad el ejercicio ilegal de la medicina, examinando la calidad y vigilando el despacho de los medicamentos, estableciendo hospitales públicos u organizando la hospitalidad domiciliaria. En esta modernización de las ciudades van a quedar prohibida la crianza de animales de corral dentro del radio urbano. También van a prohibirse los mataderos y curtiembres y como dato interesante, en Cochabamba se va a prohibir la existencia de chicherías en la plaza principal. Hacia lo largo del siglo XX vamos a seguir progresando en la lucha de varias enfermedades. La llegada de varias instituciones al país va a ayudar a este efecto. Por ejemplo, la llegada de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, la formación de la Sociedad Boliviana de la Salud Pública, la llegada de varios planes de la ONU, por ejemplo UNICEF. Y así, con el apoyo de estas instituciones y de muchos profesionales bolivianos, vamos a erradicar varias de las enfermedades de nuestro país. En 1959 Bolivia informó sobre 7 casos y el año de 1960, año en el que se considera como el de la erradicación, un solo caso de viruela. En los años de 1963 y 1964 se presentaron 3 y 5 casos considerados como importados. Así también se da la erradicación de la poliomielitis. El plan de eliminación comenzó en la década de los 70 y en 1986 se registró el último caso en Bolivia. La OMS declaró la erradicación en las Américas en 1994. Como la poliomielitis, también erradicamos el sarampión. La campaña de eliminación comenzó en 2006 y no se han reportado casos en más de 10 años. Con la introducción en 2000 de la vacuna triple viral SDP, sarampión, rubiola, papera, en 2006 se reportó el último caso en el país. La Organización Panamericana de la Salud integró en 2012 el certificado de país libre de la enfermedad. Con la actual emergencia sanitaria, si hay algo que nos está enseñando este problema, es que no solo nuestro país, sino toda la región no estaba preparada para una contingencia de este tipo. En octubre del año pasado salió publicado el Global Health Security Index, un informe que mide precisamente cómo cada país puede afrontar una crisis sanitaria, mostrando sus capacidades y deficiencias. Si bien en varios ítems estamos un poco arriba del promedio,
llamando la atención la inexistencia de varios datos, como por ejemplo preparación para las emergencias y planificación de respuesta, o prácticas de control de infección y disponibilidad de equipos. En otros casos, promedios muy bajos como la capacidad de salud en clínicas, hospitales y centros de atención comunitaria. Al parecer no va a ser la última emergencia sanitaria que vamos a tener, pero podemos prepararnos mejor. Una noticia del Diario de La Paz de diciembre de 1927 con el título Situación sanitaria en Bolivia decía: en todos los países pequeños y grandes existe conciencia higiénica clara. Solo nosotros quedamos rezagados al último término que designe la pobre ubicación en que se halla Bolivia en relación a los demás pueblos del continente americano. La salud no se hace con leyes matriculadas ni con recursos votados, sino un plan científico. La política sanitaria no debe estar sujeta a los impuestos regionalistas ni a intereses más o menos personales. El control de la salud del país debe estar en manos de un higienista especializado. Mi nombre es Amílcar Centeno y esto fue 10. Bueno, esa es una pequeña introducción. ¿Dónde estamos acá? Vale. ¿Por qué llegaron tarde? Acabamos con el cólera y después entramos al otro. Cólera. Empiezo. Su perfil básico nos indica que es una bacteria. Recuerda, este grupo de microorganismos se dedica a la inflamación, a la invasión y a la destrucción de tejidos. Muy importante, si este se tiñe con el método de Gram, se va a pintar de color rosa o rojo. Conocido como microorganismo anaerobio facultativo, es decir, este puede sobrevivir metabólicamente con el uso de oxígeno, pero si este le es negado también sobrevivirá. Una ventaja. Caída del cabello, aquí, jamás. Prueba el nuevo mantener biotinamina B3 anticaída. Evolutiva que nos tiene a nosotros, el humano, por ejemplo. Bien, a tener en cuenta que este microorganismo no es como otros que puede vivir de manera simbiótica en el cuerpo sin hacernos daño. Este Vibrio cólera debe considerarse un microorganismo invasor. Nadie en nuestro sano estado debemos de tener el Vibrio cólera encima, y si lo tenemos encima, vaya que no nos va a dejar olvidar que está dentro. Es muy importante tener en cuenta que este microorganismo es abundante en el agua sucia y poco tratada. Por lo tanto, tener en cuenta que la higiene de las manos, la higiene en la preparación de los alimentos y sobre todo el personal del laboratorio y el personal de salud que tiene contacto con pacientes enfermos, es primordial extremar precauciones precisamente para evitar el contagio. Las medidas de higiene son esenciales, ya que la transmisión de este microorganismo es por vía fecal oral, al igual que muchos de los parásitos gastrointestinales que hemos tenido oportunidad de ver. Por lo tanto, extrememos precauciones en ese aspecto, sobre todo la población que está más vulnerable, comunidades rurales, comunidades sin acceso a drenaje, niños, por ejemplo, que tienen mucho contacto con tierra contaminada y a veces no tienen las medidas higiénicas necesarias, o peor, todo se lo llevan a la boca. Bien, desde luego afecta al tracto gastrointestinal, predominantemente el tracto gastrointestinal bajo. Como dato cultural en cuanto a sus necesidades de crecimiento en medios de cultivo, le gusta crecer en medios alcalinos, cosa que vamos a ver más adelante en la metodología diagnóstica. Desde luego, y como todos los microorganismos que hemos visto, este es de interés humano, afecta precisamente al humano y su prevalencia es considerada históricamente una de las bacterias que pueden generar epidemias devastadoras, epidemias de cólera, dado su gran potencial de contagio, y más adelante veremos sus factores de virulencia que generan consecuencias severas para la salud.
Muy importante, es considerada una bacteria propia de los países desarrollados. Sin embargo, como dijimos, todo radica, punto clave radica en la cuestión higiénica. Bien, muy importante, morfológicamente hablando, este tiene forma curva, como si fuera de una coma gramatical. Hablamos de un bacilo curvo para la distinción morfológica con otros microorganismos que hemos mencionado. No forma esporas, pero no por eso quiere decir que no puede aguantar el ambiente externo, estar en el agua, en el suelo contaminados y ser esta la vía de contagio para que las personas vulnerables puedan hacerse acreedoras a la enfermedad. Otra de sus necesidades fisiológicas destacables es que fermenta la glucosa. Y al ser un microorganismo que para bien o para mal puede sobrevivir utilizando el oxígeno para sus necesidades metabólicas, cuenta con el beneficio de la catalasa hidroxidasa para lograrlo. Tradicionalmente se dice que se encuentra en los alimentos marítimos con mala cocción, pero no nos confundamos, no es sensato confiarnos que solo estos alimentos están contaminados. Cualquier alimento que haya sido maltratado, mal cocinado, mal manipulado con gente con pocos hábitos de higiene es potencialmente transmisor de el cólera. Desde luego, hay poblaciones que están en más desventaja también, gente con tipo de sangre O también personas cuyo ácido clorhídrico estomacal es disminuido, ya sea por enfermedades propias del cuerpo o por medicación, por ejemplo el uso de inhibidores de bomba de protones, tiene mayor riesgo de hacerse acreedor a una infección por el vibrio cólera. Desde luego, sabemos que fisiológicamente la mucosa estomacal produce el ácido clorhídrico por medio de la célula parietal y este ácido clorhídrico forma parte de las defensas químicas del cuerpo precisamente para que cualquier virus, parásito, hongo o bacteria que entre en contacto con el ácido clorhídrico debe ser destruido, despedazado, precisamente como medida de protección. Pero si tenemos pacientes en el contexto de gastritis crónica que utilizan medicamentos inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de la bomba de ácido clorhídrico, estos tienen la pequeña desventaja de que este no ayudará a destruir el vibrio cólera, dándole el paso directo al tracto gastrointestinal bajo, que es lo que veremos más adelante. Bien, por lo tanto, entonces, tener en cuenta eso, sobre todo al momento de responder el examen. Y por último, y si vale la pena destacarlo, ningún mosquito y ningún insecto nos puede transmitir el cólera. Bien. Dicho esto, hablemos de la morfología básica. ¿Qué estupidez han hecho? ¿Cómo? Uy. Me van a volver a escuchar. ¿En qué están pensando? Nuevo Head & Shoulders antirresequedad, nutrición diaria, con miel y aceites esenciales, nutre y retiene la hidratación. Mosquito y ningún insecto nos puede transmitir el cólera. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ningún mosquito tiene razón. Ningún insecto no tiene razón. ¿Por qué? ¿Y la mosca? ¿Y la mosca? Ah, ¿y la mosca? ¿Qué hace pues? ¿Han visto una mosca? ¿Qué es lo que hace? Come y vomita. Después se frota los pies. Empieza a zapatear sobre el vómito, sobre la caca, zapatea y va y a tu pan, a tu quesito. Listo. Te lo unta con los vibriones y después comes. Dice que es más común en países desarrollados. ¿Ah? Dice que es más común en países desarrollados la cólera. ¿Será? No puede. Ahí dice. No. Bueno, la historia del cólera es bien interesante. Es bien interesante. Bien. Dicho esto, hablemos de la morfología básica. Como dijimos, tiene un contorno en forma de coma gramatical.
Ese contorno es la pared celular bacteriana, al igual que con otras bacterias, formada de una pared de peptidoglucanos, muy delgada desde luego, que al absorber los componentes de la tensión de Gram, este se tiñe de rojo. Por dentro, al igual que otros microorganismos, tiene su citoplasma, tiene su cadena de ADN, tiene a sus trabajadores ribosomales, precisamente, que son los que reciben la orden del ADN para llevar a cabo tareas de estructura, fisiología, metabolismo o formación de toxinas. Otra de las características y hallazgos anatómicos resaltantes del Vibrio cholera es que posee un flagelo en una de sus terminaciones. Este flagelo le permite una movilidad más adecuada y también cuenta con vellosidades denominadas pilis, los cuales utiliza como factor de adhesión. ¿A quién se parece? Idénticos. Luego, ¿a quién se parece? ¿Qué bacteria tiene esa forma? Y vive en el estómago. ¿Qué había sido? ¡No! Helicobacter pylori. ¿Se parece a ese? Estos le ayudan a engancharse al tejido una vez que ha llegado al sitio de ataque. No olvidemos que el intestino delgado y el intestino grueso cuentan con la defensa mecánica del peristaltismo, es decir, su movimiento intestinal haría que el Vibrio cholera saliera expulsado. Sin embargo, con estos pilis, este puede aferrarse a la pared del tracto gastrointestinal y poder hacer de las suyas. ¿Y qué es hacer de las suyas? Liberar los factores de virulencia, que son todos estos. En especial la enterotoxina, también denominada la toxina colerigénica. Sin embargo, los lipopolisacáridos, las hemolicinas, el antígeno H o el antígeno O también no pueden carecer de mención y de importancia en el momento de la fisiopatología. Ya sea y dependiendo de la toxina o del factor de virulencia que el Vibrio cholera esté usando en contra de nosotros, será la intensidad y la rapidez en la que los síntomas que este pueda provocar en nosotros nos maten o más rápido o más lento. Bien, hablando de eso y como decíamos, el Vibrio cholera, una vez que entra a nuestro cuerpo por medio del tracto gastrointestinal, cuando comimos algo que fue tratado con pocas medidas de higiene, el Vibrio cholera disminuye, entrando a nuestro cuerpo, disminuye sus necesidades metabólicas y disminuye su producción de proteínas, generando esto un bajo perfil que le ayuda a sobrevivir al ácido clorhídrico del estómago y poder tener acceso al tracto intestinal inferior, sobre todo el intestino delgado y grueso, como habíamos mencionado. Burla a la defensa química del cuerpo, que es el ácido clorhídrico. ¿Cuántos intestinos tiene? Sobre todo al intestino grueso y delgado. ¿Habrá otro intestino? ¿Usted alguna vez grábense a ver una conversación y después escuchen? A ver, nos da vergüenza de las cosas que hablamos. Ya, ¿están aprendiendo? ¿Sí? Y entonces llega hasta el intestino delgado, donde por medio de sus flagelos le permiten la movilidad para poderse instalar en la capa mucosa del intestino delgado. Una vez llegado ahí, este utiliza sus pilis o vellosidades para aferrarse, para anclarse a la mucosa intestinal y, ya una vez instalado, donde nadie lo va a mover, liberar sus factores de virulencia. Tomaremos en cuenta el más frecuente y el más devastador, que es la enterotoxina, también denominada toxina colerigénica. Y muy importante comentar que el microorganismo no entra al interior de las células intestinales, pero la toxina sí. Y esta toxina, dentro del citoplasma de las células del epitelio intestinal,
genera una ribosilación del adenosindifosfato, una molécula intracelular que es activada, y su activación permite que se active a su vez la proteína G. La sobreexpresión de esta molécula proteína G intracelular va a dar pie a la activación de una tercera molécula denominada adenilato ciclasa, y la activación permanente de esta permitirá la activación del AMPC o AMP cíclico o adenosín monofosfato cíclico, como le quieras llamar. El punto es que esta cascada de activación molecular intracelular va a llevar a cabo que se abran canales de cloro y este ion, este mineral, salga a la luz intestinal. El problema es que sale al lumen intestinal, pero no puede regresar, porque los canales de regreso son cerrados por los factores de virulencia del Vibrio cólera, y este se queda permanentemente en el interior del lumen intestinal, sin poder regresar al epitelio intestinal y al tejido tisular donde pertenece. El pleito es que el cloro, al tener cerrado su canal de regreso, también tiene restringido el de su buen amigo el sodio. Por lo tanto, tenemos doble problema. Tanto el sodio como el cloro empiezan a sobrecargarse en él. ¿Quién va a producir esto? El cólera. ¿Qué hace el cólera entonces en el intestino? La cascada de bloqueo de los canales de cloro. El cloro sale, no puede ingresar, pero al mismo tiempo se cierran los de sodio. ¿Y qué necesita la glucosa para ingresar dentro del enterocito? ¿Qué necesita? No, llevado cómo se absorbe la glucosa en el intestino. Se abren los canales de potasio al otro lado, aquí. Sale el potasio por la bomba de sodio ATPasa, viene el sodio, ingresa, gracias a qué? Al GLUT2, entra sodio y detrás entra ¿qué cosa? Una glucosa. Por lo tanto, este paciente va a tener graves problemas. Lumen intestinal, y eso va a traer un desequilibrio electrolítico, porque recuerda que a donde va una molécula de sodio también va una molécula de potasio, y el potasio empieza a salir de las células del epitelio intestinal directamente al lumen intestinal, generando entonces este desequilibrio, y junto con el potasio también sale el bicarbonato, generando entonces un acúmulo de moléculas osmolarmente activas dentro del interior intestinal, lo cual va a generar un mecanismo de osmosis. Recuerda que la osmosis trata básicamente de que el agua del cuerpo va a pasar de un medio hipoosmolar a uno hiperosmolar para tratar de equilibrar los minerales en ambas partes. En cristiano, el agua de los tejidos, al ver que están amontonados estos minerales adentro del intestino, va a salir, está dentro de las células y va a tratar de diluirlos. El agua va a decir, oye, estamos dentro de las células, pero aquí estamos demasiado diluidos, y dentro del tubo intestinal está demasiado concentrado, mira cuántas sales, cuántos minerales se salieron ahí, ¿qué debemos hacer? Pues saquen el agua, dilúyanlo, y es entonces donde el agua sale. Y adivina, diarrea abundante, diarrea llena de minerales electrolíticos, y sobre todo también, adivina, llena de qué? Llena de más bichitos, porque acuérdate, mientras toda esta fiesta se desarrollaba, el Vibrio cólera sigue reproduciéndose, generando más copias, generando más hijos, y entonces tienes diarrea abundante,
diarrea abundante en electrolitos y también diarrea abundante en vibrio cólera, precisamente para que otra persona tenga contacto con esas evacuaciones y si no se lavó las manos, se cierre el ciclo de recontagio. Sencillo, ¿verdad? Bien. Entonces, obtener una cotización de embarque se ha vuelto mucho más fácil. Su tarifa de embarque competitiva, súper rápida. Quick Quotes para máxima. hablemos de los... ¿Qué Tomás? Fiebre. Está temblando, pero no de fiebre, sino de frío, porque se está muriendo. No, ahí está su fiebre, taquicardia, taquimia, leucocitos, malestar, debilidad, cansancio. síntomas. Como la inmensa mayoría de las infecciones bacterianas pueden presentarse todos estos: fiebre, taquicardia, respiración acelerada, malestar, debilidad, cansancio, se sienten atropellados. Sin embargo, dados los desequilibrios hidroelectrolíticos, también puede haber estos síntomas: el vómito, las náuseas, pero sobre todo y lo característico son las evacuaciones diarreicas constantes y abundantes. Son personas que básicamente no pueden separarse del baño, dado que ya sea por medio de las evacuaciones o por medio de los vómitos, porque el mismo desequilibrio electrolítico, la deshidratación, lleva a la estimulación del vómito y a que estos pacientes no puedan consentir el beber agua. Es decir, es una situación desesperante en la que pierden muchos líquidos, no se pueden separar del baño, la diarrea es abundante, la diarrea es excesiva, pero cuando tratan de hidratarse por vía oral, esta no les es permitida. ¿Por qué? Ese desequilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo está generando que haya náuseas y vómitos intensos también. Por lo tanto, la deshidratación en el caso del cólera se presenta de manera aguda, muy rápida, muy severa, llevando directamente a la muerte o a consecuencias severas en el cuerpo. Bien, entonces, típicamente vamos a encontrar que la diarrea tiene una apariencia como de agua de lavar arroz, pero este no siempre se presenta. Claro, si lo llegas a ver, sospecha que es un vibrio cólera, pero esta característica clínica puede que esté o puede que no esté. Muy importante el tiempo de incubación, fíjate muy bien, es de 2 a 3 días, es decir, el vibrio cólera no pierde el tiempo. Incluso desde horas posteriores a la ingestión de esta bacteria puede empezar las devastadoras consecuencias. Hay que tener mucho cuidado. El cólera llega y nos mata, ese no pierde el tiempo, ese quiere asesinarnos lo más pronto posible. Y por lo tanto, el déficit de líquidos, la deshidratación, nos puede llevar a alteraciones electrolíticas, como ya vimos, en un rango desde las 4 hasta las 12 horas de la iniciada diarrea. Por lo tanto, el tratamiento médico debe ser de urgencia. Precisamente una gastroenteritis por vibrio cólera es considerado una urgencia médica. Bien, dado que esto nos llevará a la deshidratación, también puede llevar a consecuencias como desorientación, boca seca, atragantamiento de la lengua, ojos hundidos, piel fría. Y no podemos olvidar lo que va a acarrear la disminución de la disponibilidad de cada uno de los minerales que la cascada molecular propiciada por las toxinas del cólera generó. Pérdida de sodio y de cloro nos va a llevar a estos síntomas: dolores de cabeza, mareos, convulsiones, desorientación, coma. Hay que tener muy en cuenta. También no podemos olvidar que dentro de las alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas del cólera dijimos que iba a haber pérdida de bicarbonato. No olvidemos el equilibrio del pH, eso es algo muy importante dentro de la fisiología corporal. Perdemos bicarbonato, se nos cargan demasiado los ácidos y ese desequilibrio nos puede llevar al deceso. También podemos encontrar clínicamente que el paciente tiene respiraciones profundas y muy agitadas. Recuerda que el bicarbonato es un alcalino. La pérdida de este va a hacer que la balanza de los ácidos se sobrecargue y el cuerpo, de manera compensatoria, va a tratar de meter lo más rápido posible al otro alcalino que puede ayudar a la pérdida de bicarbonato, en este caso el oxígeno. Entonces,
Las respiraciones de Kussmaul pueden ser un dato clínico que también nos puede orientar ante una inminente acidosis por pérdida de bicarbonato. Muy importante también, no podemos olvidar que la pérdida de agua nos va a llevar a una baja severa de la presión arterial, a un mal riego sanguíneo de los órganos y disfunción de los mismos. Desde luego también habíamos mencionado que el potasio sale y es barrido por el agua por esa diarrea acuosa. Por lo tanto, la disminución de la disponibilidad de potasio en el cuerpo nos va a traer disfunciones en el músculo, sobre todo el músculo estriado, desde calambres, debilidad, disfunción muscular, atonías musculares. Pero no podemos olvidar que el potasio también juega una importante función en la contractibilidad cardíaca, llevándonos a problemas de taquicardias, bradicardias y choque cardiogénico. Tener mucho cuidado con ese electrolito, desde luego. Y si todo esto se perpetúa, aunado a la pérdida abundante de agua, llegará un momento en el que todos los órganos van a disfuncionar al mismo tiempo, consolidando el choque hipovolémico y llevando invariablemente al deceso. Estos lentes que están viendo aquí, según Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, van a reemplazar a los celulares. Resulta que hay una ¿Qué le voy a dar? A ver, ¿qué harían ustedes como médicos? A ver, ¿dónde iríamos? Aquí a Porongo. Ustedes son designados directores del hospital de Porongo y aparece un problemita en una comunidad cercana a Porongo, donde les dicen que ya hay pacientes con estas características de posiciones líquidas abundantes, con vómitos, contracturas musculares, calambres. ¿Qué harían? ¿Qué medidas tomarían? A ver, ¿no? ¿Lo harían? ¿Qué se hace cuando hay en un lugar una epidemia? Lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama vigilancia epidemiológica. Ya prohibir que toda la gente salga del lugar. Eso se llama cuarentena. ¿No? Mientras no estemos seguros qué es lo que está pasando. Ya, supongamos que hemos diagnosticado. Segundo paso. ¿Qué vamos a hacer? Ya está confirmado la presencia del vibrión en esa comunidad. ¿Qué vamos a hacer? Ya está diagnosticado. Ya lo hemos encerrado para que la gente no salga de allá, para que no vayan llevando a todos lados las bacterias. Ya, ¿qué vamos a hacer después? Lógicamente, registrar la mayor cantidad de casos que hay, llevarlos al hospital, hacerles una atención médica, ya estamos sacándolos. ¿Y qué haríamos después? ¿Qué hace un epidemiólogo cuando un caso aparece en un lugar donde nunca hubo ninguna enfermedad de este tipo? Cuando aparece un caso de este tipo en esa comunidad, automáticamente el CEDES dice que hay una epidemia, un solo caso de una enfermedad que nunca hubo en ese lugar, y es una epidemia. Y tenemos que actuar nosotros como si estuviéramos en una epidemia, cercándolo, poniéndolo en cuarentena, asistencia, después educación e implementar la mayor cantidad de insumos a los pacientes, también a las personas. En el caso del cólera se ha hablado mucho del tratamiento preventivo. ¿Ya? Otros apoyan, otros no. ¿Qué medicamento les he dicho que hay que dar? Y ustedes también, porque a nosotros nos dieron. Y como tratábamos a tantos pacientes, teníamos mucho cuidado. ¿Qué medidas voy a tomar en el hospital? Aspirina. ¿Cómo? Aspirina. Lo matas con aspirina. Ahorita me
aspirina se utilizaba como anticonceptivo. Es verdad. Y también me voy a recordar otra cosa. ¿Qué le van a regalar a su hija de 15 años, dentro de 30 años? ¿Ah? ¿Qué habría, no? En esos cofrecitos chiquitos. Al día siguiente fue a su papá, lo abrazó, lo besó y le dijo: papá, nunca te voy a fallar. ¿Qué habrá sido, no? Ya cuando sean papás van a ver ustedes. Se van a acordar después cuando lo que les estoy diciendo. ¿Qué más voy a hacer? Hay que hacerle el tratamiento preventivo a los pacientes que tienen cólera, hay que darle diclofenac. O lo lindo de esta bacteria, de que inclusive cualquier antibiótico lo destruye. ¿Qué tiene en su pared? Pregunta de saber. La bacteria del cólera, la pared externa, ¿de qué está formado? Un suspensivo. ¿Qué cosa? ¿Peptidoglucanos o proteoglicanos? Entonces, esta pared es tan sensible a los antibióticos que cualquier tipo de antibiótico lo mata, lo destruye. Eso es lo lindo. No tiene resistencia, nada. Imagínense que no tuviera o tuviera resistencia, como la tuberculosis, por ejemplo. ¡Wow! ¿No? Pero rápido nos sale. Ya, ¿qué más vamos a hacer? Hacer el tratamiento a los pacientes, poner en condiciones óptimas toda la parte higiénica y dietética. Hay que darles a los pacientes o a las personas charlas sobre lavado de manos. Pero ¿qué hacemos en el hospital? Porque en el hospital los pacientes están haciendo caca, están vomitando, todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aislarlos? Por supuesto que hay que aislarlos. Claro que sí. ¿Ah? Y lo vas a dejar su caca ahí, su vómito ahí, que se pudra, ¿no? Buena higiene, pero ¿con qué? ¿Qué se utiliza? Cloro. ¿De acuerdo? Para el COVID inclusive les dije, ¿qué cosa? Bueno, para que entren al consultorio, a la farmacia, mi esposa puso ahí una cosa así que salió para el COVID. ¿Qué había ahí? Es un recipiente con un borde de este tipo. ¿Qué se pone ahí? Cuando entras tienes que pisar sí o sí ahí. ¿Qué tenía yo? Lavandina. ¿Sí? Lavandina. Eso también hay que hacer. Todo el paciente o la persona que ingresa al hospital tiene que desinfectarse también. ¿Qué cosa? Los zapatos. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. A ver, ¿qué dice el señor? Día que se llama... No lo podemos permitir, desde luego, como personal de la salud. Lo más importante es la prevención. Pero claro, si el cuadro ya está instaurado, sospecharlo rápidamente e instaurar las debidas medidas, tanto terapéuticas como de sostén. Entonces, el diagnóstico. Desde luego, el diagnóstico clínico es esencial, es básico. Tenés una persona con vómitos abundantes, con diarrea acuosa abundante, que está empezando a generar mermas en el equilibrio hidroelectrolítico y el paciente está desgastado, consumido, chupado, y desde luego comió mariscos hace poco. Bueno, malos hábitos higiénicos, como ya habíamos mencionado. Entonces sospecha que tiene el cólera. Los síntomas del paciente y los factores de riesgo son la suma que nos dará un resultado precisamente ante la sospecha clínica y nos permitirá dar un tratamiento oportuno. También
además del observar, palpar, tocar, escuchar, tenemos el beneficio de los cultivos. Cultivos de secreciones potencialmente infectadas, en este caso las evacuaciones diarreicas. Y uno de los medios de cultivos más populares, como habíamos mencionado, dado que el Vibrio cholera gusta de los ambientes alcalinos, es un cultivo que contenga estos 4 ingredientes. En ellos crecerá el Vibrio cholera más rápido, sin embargo, el tratamiento de sostén no se puede esperar a un resultado de laboratorio. Claro que la tinción de Gram de secreciones potencialmente infectadas nos daría bacilos curvos en forma de comas gramaticales que se pintan y tiñen de rojo. Si eso concuerda con los factores de riesgo y eso concuerda con la clínica del paciente, ahí tienes el diagnóstico e instaura tratamiento pronto. Sin embargo, no todas las manzanas son verdes. Ten en cuenta estos diagnósticos como diagnósticos diferenciales antes de poner todas tus apuestas en un Vibrio cholera. Pero hazlo pronto, porque tienes que evitar todas estas complicaciones. Así que la destreza clínica debe imperar ante todo, ante un paciente y ante un examen. Bien, entonces, una vez que ha llegado el diagnóstico, el tratamiento se lleva a cabo por medio de hospitalización, de preferencia con el paciente, uso de antibióticos, reposición hidroelectrolítica y manejo de las complicaciones. De lo cual ya hablaremos cuando estemos hablando de la sección de urgencias, la sección de farmacología. Tendremos tiempo de ondear un poco más en cada uno de los tratamientos, indicaciones, efectos adversos, interacciones medicamentosas. Vale, falta mucho. Bien, sencillo, ¿no? Bien, y como siempre, los datos relevantes si vas a presentar un examen de destreza clínica, de destreza. Nada que ver. Como estoy viendo yo que algunos temas ya están avanzando, especialmente las enfermedades transmitidas por mosquitos. Ahí voy a cobrar. Ahorita estoy viendo ya. Todo lo que tengo que hablar está ahí. Todo. Así que en media hora termino todas las enfermedades transmitidas por mosquitos. Ya. Ya, pregunta. Vamos. Lamentablemente en Santa Cruz todavía tenemos la gran posibilidad de que en alguna inundación que va a haber van a salir las bacterias. Van a salir. Y Santa Cruz es tan propensa a llenarse de agua, ¿no?, que las cloacas van a reventar. Pero lo lindo que tenemos, ¿saben quién es? Que ya tenemos defensas. ¿Quién sabe, no?, que comemos todos los días vibriones? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la primera línea de defensa que tenemos? ¿Cuál es? ¿Ah? Pero si está avisando ahí. Los que tienen gastritis están fregados. Y ustedes, la mayoría tienen gastritis. Gastritis por estrés. ¿Por qué están fregados? ¿Qué toman pues los que tienen gastritis? ¿Qué toman? ¿Qué cosa? Soda. Para lo que debería tomar para regular la gastritis. ¿Qué te da la gastritis? ¿Aumento de producción de qué? ¿De ácido clorhídrico? Y te da un dolor, pirosis, ardor, reflujo que no te deja, y el dolor es peor todo el día, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Tienes que tomar antibióticos.
qué? Antiácidos. ¿Cuáles son? Hay de 20 y de 40 ya. ¿Cuáles son los antiácidos que su mamá o su papá toma? Omeprazol. El omeprazol está tomando y ¿qué te va a llevar? A una aclorhidria. ¿Qué significa? Que el ácido clorhídrico va a estar más. Y la primera línea de defensa que nosotros tenemos cuando vamos a comer algún alimento que esté contaminado con el vibrión, ya vamos a tener la enfermedad. Porque inmediatamente va a pasar por los intestinos y van a visto qué es lo que va produciendo. ¿Ya? Entonces, para aquellos pacientes que tienen esta deficiencia de ácido clorhídrico, hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Quiénes más van a tener este problema? Yo los veo Las aquí. personas con obesidad, ¿Por qué? por su tipo de alimentación. Las personas con... Obesidad. ¿Sabes con qué te escucharon? Con movilidad. No. ¿Saben qué están tomando? Agua. ¿Qué significa eso? Aclorhidria. Disminución de la producción de ácido clorhídrico. Si ahorita está tomando agua, va a bajar el ácido clorhídrico y va a ir a comer allá una empanadita con vibrión, a la noche ya va a estar con diarrea. ¿Ya? Bueno, me faltaría la historia, cómo llegó el cólera a Bolivia. Dime. O sea que por tomar agua podemos disminuir el ácido clorhídrico. Sí. O sea, pero es en exceso el agua. Claro, y toma en exceso, pues. ¿Ah? Exceso. Exceso. ¿Cuánto es el requerimiento? Ahorita están requiriendo ustedes agua en este momento, no, está haciendo frío aquí. Van a salir allá, van a empezar a perder líquido por evaporación, respiración, todo. Y después, ¿qué va a venir? La sed. Y ahí recién vas a tomar. Pero tenemos mucha gente que toma bastante agua. ¿Y cómo se reduce el ácido clorhídrico con agua? Lo diluyo. Claro, lo diluyo. Dime. ¿Cuáles serían los signos de padecer aclorhidria? Bueno. De hiperclorhidria, sí. Dolor, ardor, tiroides, o sea, del grupo, eso sí, pero de aclorhidria no hay. Nada. Ya, ¿qué más? Nada más. 5 minutos para ir a comer. Se apura. Quiero mostrarles cómo llegó el cólera a Bolivia. Se apura, muchachos.